Mi madre explotó. No somos tus malditos sirvientes. Eso gritó mientras yo yacía lesionado en la casa que yo había pagado. Fue entonces cuando decidí echarlos. Y lo que descubrí después cambió todo. Tengo 33 años. Soy hombre y trabajo como soldador. Mis manos están llenas de callos y mi espalda ya no es la misma. Crecí siendo el hijo que nunca se quejaba. Mis padres me enseñaron que la familia siempre va primero, una lección que tomé muy en serio, aunque, al parecer, mis hermanos dormían cuando la dieron. Me partí el lomo durante años para llegar donde estoy. Recién salido de la secundaria, conseguí un puesto de aprendiz en acerotes, trabajando turnos dobles y fines de semana mientras mis compañeros de la universidad comunitaria salían de fiesta. Pasé 6 años respirando polvo metálico, quemándome los brazos con escoria y llegando tan agotado a casa que me dormía a mitad de la ducha. Pero ahorré hasta el último centavo. Sin vacaciones, sin auto elegante, sin noches de bar. Solo trabajo, más trabajo y aún más trabajo. A los 28 años, ya tenía el dinero suficiente para el anticipo de mi casa. Nada espectacular, apenas 1,800 pies cuadrados, con un aislamiento decente, un taller en el garaje y una higuera en el patio trasero que, milagrosamente, sobrevivió a mis mediocres habilidades de jardinería. El jardín necesitaba arreglos y la cocina tenía encimeras sacadas de 1982, pero la estructura era sólida y el techo apenas tenía 5 años. El día que recibí las llaves, mis padres ni siquiera aparecieron en la firma. Valeria tenía una cita en la peluquería. Aparentemente eso era más importante. Terminé celebrando solo, con un paquete de cerveza sobre el suelo vacío de mi sala. Pero no me importaba. La hipoteca era manejable y la casa era mía. Solo mía. 5 años atrás, mi padre perdió su empleo en logística cuando la empresa redujo personal. Mi madre, por su artritis, ya no pudo seguir trabajando en ventas al por menor. Sus dedos no respondían y no podía permanecer de pie largas horas. Necesitaban un lugar donde quedarse, solo por unos meses, hasta recuperarse. Como buen hijo, no lo dudé. Me criaron, así que darles un techo me pareció lo mínimo. ¡Qué gran error! Esos meses se convirtieron en años. La gratitud se evaporó como el rocío y fue sustituida por un sentido extraño de derecho, creciendo como un tumor. Ni renta, ni servicios, ni alimentos, ni siquiera sus medicinas. Yo cubría todo, hasta sus suscripciones de streaming y el café premium. Mi padre desarrolló un gusto por mezclas exóticas que costaban $18 la libra, mientras yo seguía bebiendo café barato del súper. Mi madre exigía productos orgánicos de limpieza porque los normales tenían toxinas. Les cedí la recámara principal con baño privado porque la espalda de tu padre no soporta la cama de invitados. Me mudé a la habitación más pequeña y usaba el baño del pasillo como si fuera un visitante en mi propia casa. Cuando mencionaba el tema del dinero, mi madre se llevaba las manos al pecho como si le pidiera un riñón. Estamos pasando por un momento difícil, repetía, recordándome que la familia se apoya, convenientemente olvidando que ese apoyo no debería ser de un solo lado. Y luego estaban mis hermanos. Valeria, de 33 años, casada, viviendo en una casa de 2 plantas que sus suegros les ayudaron a comprar, a solo 20 minutos de distancia. Su esposo, Esteban, trabajaba en finanzas. Nada extraordinario, un cargo medio en un banco regional, pero vivían cómodamente. Valeria siempre aparecía con café para todos, menos para mí. Decía que no sabía que me gustaba, aunque compartimos la misma casa por 18 años. Y Bruno, mi hermano menor de 24, un parásito profesional que se mudó temporalmente después de abandonar la universidad por tercera vez. Nunca duraba en un empleo más de 6 semanas, pero siempre tenía la última consola y accesorios de juego. Su cuarto parecía una vitrina de tienda tecnológica. Cuando le preguntaba cómo lo pagaba, solo sonreía con superioridad y decía que tenía un sistema. Supuse que era deuda de tarjeta o algún negocio turbio. No tenía idea entonces de dónde salía realmente el dinero. Ambos parecían creer que mi casa era un albergue de caridad. Lo que empezó como un acto de ayuda se transformó en abuso puro y duro, y yo no tenía el valor de llamarlo por su nombre. Poco a poco, los detalles se sumaron. Mi madre sacaba mi ropa de la secadora para meter sus calcetines, dejándola húmeda. Mi padre monopolizaba la sala viendo documentales bélicos a todo volumen durante mis videollamadas de trabajo. Bruno jugaba toda la noche, con el teclado mecánico sonando como una ametralladora hasta las 4 de la madrugada. Cuando les pedía que bajaran el ruido, mi madre murmuraba, si eres tan delicado, alquila una oficina. Esta era mi casa, mi hipoteca, mis reglas, salvo que ya no lo eran. La dinámica cambió tan lentamente que no lo noté hasta que se invirtió por completo. Yo era el inquilino en mi propio hogar. Valeria venía una vez al mes, no para ayudar, sino para darme sermones como si tuviera un doctorado en gestión familiar. Adrián, los estás malcriando, me decía, moviendo el cabello. No deberías permitir esto. Irónico, viniendo de alguien que nunca ofreció recibirlos en su casa. Siempre quise contestarle, si tanto te preocupa, llévatelos tú, pero nunca lo hice. Sus visitas seguían un patrón. Llegaba un sábado por la mañana, recorría la casa pasando el dedo por las superficies, hacía ruiditos de desaprobación y luego me acorralaba. Cada vez que preguntaba cuándo se mudarían,
Valeria me lo devolvía. Ellos te criaron 18 años y tú no puedes soportar unos meses. Están pasando por un mal momento, Adrián. ¿Dónde está tu compasión? ¿Unos meses? Ya habían pasado 5 años. Hasta mi rutina matinal se volvió un campo de batalla. Me levantaba a las 5 para ir a trabajar, intentando no hacer ruido. Mi madre aparecía en el pasillo, brazos cruzados, quejándose porque el ruido del café la despertaba. Mi padre gruñía si el ventilador del baño sonaba. 3 años después, ocurrió lo de la cena de aniversario. Llevaba 6 meses saliendo con Camila. Planeamos una velada en casa. Compré buenos cortes de carne, bebidas, todo. Avisé que esa noche necesitaba la cocina y el comedor. Al llegar, encontré a mi padre y Bruno tirados en la sala viendo deportes, rodeados de latas vacías. La carne había desaparecido. Mis padres habían invitado a Valeria y Esteban, cocinaron mi comida, bebieron todo y dejaron la cocina como un basurero universitario. Cuando los enfrenté, mi madre se rió. Puedes tener tu cenita cualquier día. La cena familiar era importante. Perdí la paciencia. Empecé a empacar sus cosas y les di hasta la mañana siguiente para irse. Entonces llegó el drama. Mi madre llorando porque serían indigentes, mi padre con supuestos dolores en el pecho, Valeria apareciendo con Esteban y sus 2 hijos, mirándome como si fuera un monstruo. ¿En serio echarías a tus padres a la calle por esto? ¿Qué clase de hijo hace eso? Me gritaban. Bruno, el muy imbécil, se quedó sentado sonriendo mientras yo cedía. Terminé disculpándome y pidiendo pizza para todos. Camila nunca volvió a llamarme después de esa noche. Y no la culpo. Mi amigo Oscar lo vio venir desde el principio. Nos conocemos desde la secundaria. Es fontanero, directo como un martillo. Tu casa parece una convención de parásitos, me dijo una noche mientras bebíamos en el garaje, el único espacio que aún sentía mío. Te están manejando como a un títere, hermano. Me reí. ¿Qué más podía hacer? ¿Admitir que mi propia familia me estaba usando? Pero Oscar siguió. Mira, Valeria tiene una habitación libre. Bruno puede conseguir trabajo en cualquier restaurante y buscar compañeros. Tus padres pueden solicitar ayuda. No lo hacen porque eres el camino fácil. En el fondo, sabía que tenía razón. Pero una cosa es saberlo y otra hacerlo. La casa empezó a mostrar señales de abandono. El garaje, que antes era mi refugio, se había convertido en un depósito de cosas ajenas. Un día llegué y encontré mi equipo de soldadura arrinconado, cubierto por libros viejos de Bruno y bolsas llenas de ropa que los hijos de Valeria ya no usaban. Intenté despejar un espacio para trabajar, pero mi madre entró y me dijo que hacía demasiado ruido, que estaba siendo considerado. En mi propio garaje, en mi propia casa, tragué mi molestia, me quedé callado, seguí pagando las cuentas y trabajando horas extra para cubrir gastos que parecían multiplicarse sin explicación. Creí, ingenuamente, que las cosas mejorarían, que algún día recordarían que yo también era una persona, no solo un monedero con piernas. Pero no fue así. Mi punto de quiebre llegó con un accidente laboral de los de siempre. Era jueves, estábamos fabricando vigas de soporte cuando un operador de grúa inexperto movió una pieza de acero de casi 1 tonelada a toda velocidad. Traté de apartarme, pero 12 días seguidos de trabajo sin descanso habían reducido mis reflejos. La viga me atrapó contra una columna, 3 costillas rotas, pelvis fracturada, hematomas internos y un pulmón parcialmente colapsado. Cuando abrí los ojos en el hospital, la primera cara que vi no fue la de mi familia, sino la de Oscar, quien había manejado directo desde su obra para verme. Llamé a tus padres, me dijo incómodo. Dijeron que intentarían venir si conseguían un aventón. ¿Un aventón? Mi coche estaba estacionado en su entrada y las llaves en el cajón de la cocina. Tenían todo el tiempo del mundo, pero eso era demasiado esfuerzo. El seguro cubrió la cuenta médica, pero solo pagaba el 70% de mi sueldo, lo justo para cubrir hipoteca y servicios básicos, nada más. Y aún así tenía que alimentar a 3 adultos que no aportaban un centavo. Tras 5 días en el hospital, me dieron el alta con un plan de tratamiento y medicación. Me llevó a casa Oscar, porque mi familia estaba ocupada para recogerme. La primera semana fue un infierno. Apenas podía moverme sin que el dolor me atravesara el cuerpo. Tenía que tomar mis medicinas con comida y en horarios estrictos. Escribí los horarios y los pegué en el refrigerador. Pedí, casi supliqué, que alguien me recordara si me quedaba dormido. Nadie lo hizo. Me salté 2 dosis, y el dolor se descontroló. Cuando le pregunté a mi madre por qué no me había avisado, suspiró como si le pidiera una cirugía cerebral. No soy tu enfermera, Adrián. Pon una alarma en el celular, como todo el mundo. Mi teléfono estaba en la cómoda, a 6 pasos de la cama. 6 pasos que no podía dar sin ayuda. La segunda semana me quedé sin ropa limpia. No podía cargar la canasta con mis heridas. Le pedí a mi padre que al menos pusiera una carga en la lavadora. Lo haré cuando pueda, contestó sin apartar la vista del documental bélico que veía en la tele. 3 días después, seguía con los mismos pantalones. Oscar vino y me lavó la ropa. Tu familia es de otro nivel, murmuró mientras separaba las prendas. He visto perros abandonados mejor atendidos. Miró a su alrededor, vasos vacíos que no podía llevar a la cocina, polvo acumulado, frascos de medicinas fuera de mi alcance. Esto no es flojera, es maltrato. Y no eres un anciano, solo estás herido. Yo,
Como un idiota, respondí. No son tan malos. La mentira sonó hueca incluso para mí. Mi abuela tuvo cuidados paliativos más atentos que esto, replicó. Y yo solo soy tu amigo de tragos. ¿Qué dice eso de la gente que vive contigo? La tercera semana fue el colmo. Bruno trajo amigos. Tipos ruidosos que jugaban videojuegos y se quejaban de que las mujeres no valoran a los buenos chicos. Se adueñaron de la sala, la cocina y hasta usaban mi baño porque estaba más cerca. Cuando les pedí que bajaran la voz porque me dolía la cabeza, un barbudo que ni conocía, me dijo, relájate, hermano, no te estás muriendo. Bruno se rió. Mi propio hermano se rió mientras un extraño me faltaba al respeto en mi casa. Volví del hospital para encontrar el caos de siempre, mi madre gritándole al microondas por meterle metal otra vez, la cocina oliendo a plástico derretido, mi padre dormido en el sofá con un sándwich a medio comer sobre el pecho y una película bélica retumbando en las ventanas. Bruno vociferaba en su headset mientras jugaba, su voz resonando por toda la casa. Me acerqué a la cocina, el analgésico apenas mitigando el dolor, y le pedí a mi madre que me hiciera algo de comer. Solo un sándwich. No podía llegar a los armarios sin un tormento insoportable. Ella levantó la vista del teléfono y dijo, no somos tus malditos sirvientes, Adrián. Sin enojo, con indiferencia, como si le pidiera que limpiara el baño con su cepillo dental. Mi padre no dijo nada. Bruno soltó una risita sin despegarse del juego. Valeria, que estaba ahí con su sermón de siempre, no levantó la vista del móvil antes de añadir. Planea mejor la próxima vez, Adrián. Eso es ser adulto. Ojalá pudiera decir que exploté, que los mandé al demonio. Pero no. Solo dije, está bien, se acabó. Y regresé a mi habitación, apoyándome en la pared para no caer. Mi teléfono vibró. Era Oscar, preguntando cómo estaba. Él, que me llevó a casa, que organizó la entrega de mis medicinas, que fue el único en preocuparse. Le respondí que estaba bien. Mentí. Esa noche algo cambió en mí. Miré el techo que yo mismo pinté cuando me mudé y entendí que no solo estaba roto por dentro, estaba destruido en todo sentido. Les había dado todo a personas que me veían como un recurso, una casa, un monedero, un sirviente. Me convertí en un extraño en el hogar que construí. ¿Y para qué? Para quienes no podían hacerme un sándwich cuando estaba lesionado. Decidí en ese momento que se iban. Todos, sin discusiones, sin segundas oportunidades, sin negociaciones. Habían tomado demasiado. Durante las 3 semanas siguientes me concentré en recuperarme lo suficiente para ejecutar mi plan. En la cuarta semana ya podía moverme sin tanto dolor. Me levanté antes que todos, preparé café, soportando punzadas en las costillas, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que sentí paz en mi hogar. Así que actué. Llamé a un abogado especializado en disputas de inquilinos. Me explicó que, aunque no hubiera contrato formal, mis familiares eran inquilinos legales y debía darles un aviso. 30 días es lo usual, dijo, pero sin contrato ni pagos. Tienes todo a tu favor. Hoy mismo redactaré la notificación de desalojo. Mi abogado me advirtió que los desalojos familiares son mucho más complicados que los de inquilinos comunes. Van a usar todos los recursos emocionales posibles para frenarte, me dijo. Prepárate para eso y documenta absolutamente todo, cada conversación, cada reacción. Si llegan a dañar algo, toma fotos de inmediato. Después de esa llamada, marqué el número de Oscar. Vino enseguida y me ayudó a trasladar documentos importantes y objetos de valor a un depósito seguro. No me lanzó un te lo dije, simplemente asintió y preguntó qué más podía hacer. Mientras me acomodaba en su camioneta, me dijo con cuidado, sabes que van a enloquecer, ¿verdad? Valeria va a explotar. Y tu madre, con suerte, intentará acusarte de maltrato a mayores o algo igual de absurdo. Lo sé, respondí, cansado. Ya no me importa. Por primera vez en semanas, vi a Oscar sonreír de verdad. Ya era hora, comentó. Bienvenido de nuevo a la tierra del respeto propio. Al llegar al depósito, siguió ayudándome mientras hablábamos. Esto no será bonito, pero es necesario, añadió con seriedad. Trabajamos siguiendo mi lista al pie de la letra. Copias de estados bancarios que demostraban todos los pagos que había hecho por ellos, fotos familiares y recuerdos que realmente valoraba. Guardamos los documentos importantes, mi certificado de nacimiento, la escritura de la casa, pólizas de seguro. Todo quedó protegido, fuera del alcance de cualquier arrebato. También cambié todas mis contraseñas, activé la autenticación de 2 factores en cada cuenta y llamé a la compañía hipotecaria y a mi aseguradora para asegurarme de que nadie, excepto yo, pudiera modificar algo. Eran pequeñas fortificaciones para la tormenta que sabía que se avecinaba. Al día siguiente llegaron las notificaciones de desalojo por correo certificado, una para mis padres y otra para Bruno. Las coloqué sobre la mesa de la cocina, en un lugar imposible de ignorar, y me encerré en mi habitación. La explosión ocurrió justo como la había previsto. Mi madre lloraba como si la hubiese agredido físicamente. Mi padre recorría el pasillo con pasos pesados, y Bruno golpeaba mi puerta, amenazando con destrozarme en cuanto saliera. 1 hora después llegó Valeria, prácticamente derribando la puerta principal. No puedes hacer esto, gritaba al otro lado de mi habitación. Esto es maltrato emocional, Adrián, no tienen a dónde ir. Le respondí por mensaje.
Que vayan a tu casa, tienes espacio de sobra. Eso es distinto, contestó al instante. Nosotros tenemos rutinas. Esteban no lo permitiría. Claro que no lo permitiría, pensé. Yo tampoco lo haría si hubiera tenido opción. Esa noche permanecí encerrado, la puerta bien asegurada. Óscar me llevó comida y revisó mis vendajes. Afuera, mi familia era como un huracán. Los escuchaba planear cómo harían para que me echara atrás. Esperaba enojo, esperaba culpa, pero no esperaba sabotaje. A la mañana siguiente encontré la cocina inundada. Habían atascado el fregadero con papel y dejado el agua abierta. Los muebles del salón habían sido movidos para bloquear el paso, algo complicado para cualquiera y casi imposible para alguien con pelvis fracturada y costillas rotas. Bruno sonrió al verme forcejear. Ups, supongo que todos andamos torpes últimamente. No respondí, solo tomé fotos. Todo debía quedar registrado. Durante 2 semanas la situación se intensificó. Subían la calefacción a 30 durante el día y ponían el aire a 15 grados por la noche. Accidentalmente desconectaban el internet justo cuando tenía citas de telemedicina. Dejaban comida pudriéndose en mi habitación cuando salía con Óscar. Valeria venía casi a diario, alternando entre fingida preocupación y hostilidad abierta. Esto pasa cuando actúas sin pensar. Si hubieras hablado con nosotros, podríamos haber llegado a un acuerdo. Hablaba como si no hubiera intentado fijar límites durante los últimos 5 años. Yo seguí mi estrategia, documentar todo y no responder. Instalé cámaras en las áreas comunes, totalmente legal en mi propia casa, como confirmó mi abogado, y configuré grabación por movimiento desde el móvil cuando salía de la habitación. El punto de quiebre llegó después de una sesión de fisioterapia especialmente dolorosa. Mientras intentaba descansar, escuché vidrio rompiéndose. Me arrastré hasta el pasillo y vi a Bruno golpeando la pared del salón con un martillo. Ups, parece que ahora dañamos tu preciosa casa, dijo con una sonrisa enferma. Eso fue suficiente. Llamé a la policía y a Óscar, en ese orden. Los oficiales llegaron con gesto cansado, pensando que era otra disputa familiar, hasta que vieron mi estado físico, los destrozos y las notificaciones de desalojo. Esto cambia las cosas, murmuró uno de ellos. Daños a la propiedad, acoso a una persona lesionada, incumplimiento de una orden legal. Les dieron 2 opciones, irse de inmediato y en paz, o enfrentar cargos. Mis padres eligieron la primera. Bruno prefirió escalar, gritando que yo no era nada sin ellos, que me habían hecho. Terminó arrestado, acusado de destrucción de propiedad y amenazas. Mis padres salieron con sus maletas, Valeria detrás, como si fuera la directora de un funeral. Te arrepentirás de esto, alcanzó a decir. Cuando estés viejo y solo, recuerda este momento. La puerta se cerró. El silencio era abrumador. Sin películas de guerra, sin gritos de videojuegos, sin suspiros pasivo-agresivos. Por primera vez en años, mi casa volvió a sentirse mía. Justo cuando comenzaba a retomar mi rutina de recuperación, el móvil vibró con un mensaje inesperado. Beatriz, la hermana de mi madre. Casi nunca hablábamos, vivía varios estados de distancia y solo aparecía en fiestas o emergencias. Al ver su nombre, el estómago se me encogió. Abrí el mensaje esperando reproches, pero lo que leí me dejó helado. Adrián, me enteré de lo que pasó. No voy a tomar partido, pero hay algo que debes saber. Llámame, es importante. Lo hice de inmediato. Contestó al primer timbrazo. ¿Estás bien?, preguntó. También como alguien con costillas rotas y sin familia, respondí con amargura. Sobre eso, ¿nunca te preguntaste cómo se las arreglaban tus padres con el dinero todos estos años mientras vivían contigo? ¿O cómo Valeria pudo pagar su casa? Nunca lo había pensado. Supuse que el esposo de Valeria tenía buen empleo. Y en cuanto a mis padres, imaginé que contaban con ahorros o pensión. Tu abuela no solo dejó recuerdos cuando falleció, continuó Beatriz, dejó casi $750.000 en efectivo para dividir entre tu madre, Teresa y tú. Sentí la mente en blanco. ¿Qué? Sí, Adrián, te correspondían unos 250.000. Nadie te lo dijo porque tu madre convenció a todos de que no eras lo bastante responsable. Ella y Valeria decidieron administrarlo por ti hasta que estuvieras establecido. Eso fue hace 8 años, justo antes de que compraras la casa. Me dejé caer en la cama. El dolor físico se volvió insignificante frente a esto. ¿Me dices que ocultaron mi herencia durante 13 años? Exactamente. Y hay más. No solo la ocultaron, la gastaron. Pagaron la hipoteca de Valeria, financiaron los intentos fallidos de universidad de Bruno, cubrieron deudas y la jubilación anticipada de tus padres. Por eso nunca volvieron a trabajar cuando se mudaron contigo. De pronto todo tuvo sentido. Las críticas sobre mi irresponsabilidad financiera, las burlas de Valeria insinuando que necesitaba supervisión con el dinero. Nunca imaginé que la falta de responsabilidad de mis padres para buscar trabajo terminaría arrastrándome a una situación tan amarga. Aún recuerdo cuando le pregunté a Beatriz por qué no me lo había contado antes. Intenté mantener la voz firme. ¿Por qué no dijiste nada antes? Ella suspiró y respondió con honestidad. Porque no tenía toda la información hasta hace poco. Teresa me contó la verdad después de que tu madre comenzó a distorsionar todo lo relacionado con el desalojo. Y, sinceramente, tenía miedo de provocar una guerra familiar. Pensé que tal vez ellos te ayudaban económicamente de alguna manera. Solté una risa amarga. ¿Ayudarme?
Yo los mantenía mientras ellos gastaban mi dinero. Hubo un largo silencio antes de que Beatriz hablara de nuevo. Tengo una copia del testamento y una declaración jurada de Teresa explicando lo que realmente pasó. Si decides actuar legalmente, cuenta con nuestro apoyo. La ironía me golpeó de lleno. Mientras yo trabajaba jornadas de 60 horas, sacrificando mi salud para pagar una casa modesta, mi propia familia se sentaba sobre un dinero que me correspondía. Dinero que habría cambiado mi vida por completo. Entonces, sonó mi teléfono con un correo nuevo de Valeria. El asunto, en mayúsculas, no tienes idea de lo que has hecho. El mensaje era breve pero venenoso. Actúas como si fueras la víctima. Pero la verdad es que eres egoísta, siempre lo has sido. Mamá y papá necesitaban ese dinero mucho más que tú. Ellos te dieron la vida. Tenían derecho a todo. ¿Te crees noble por echarlos de tu casa? Patético. Y si piensas seguir con esas tonterías de las que Beatriz te habló, recuerda algo, no somos los únicos que podemos perder. Reenvié el correo a mi abogado con 4 palabras. Tenemos más trabajo pendiente. Aquella noche no pude dormir, no por el dolor físico, que era soportable gracias a los analgésicos, sino por el peso de la traición. Ya no era cuestión de que mi familia abusara de mi generosidad, era robo, y yo iba a recuperar lo que era mío. A la mañana siguiente, llamé al abogado que Beatriz me recomendó, Martín, especialista en fraudes hereditarios y disputas financieras familiares. Nos reunimos en su despacho del centro y llevé todo, la copia del testamento que Beatriz me había enviado, mis extractos bancarios que probaban años de gastos para mantenerlos, y los mensajes donde insinuaban que yo no era lo bastante responsable para manejar mi propio dinero. Martín arqueó una ceja mientras revisaba los documentos. Fueron bastante descarados con esto, ¿verdad? Nunca pensaron que me defendería, respondí. Él asintió. Eso nos da ventaja. Entonces descubrí la magnitud del engaño. Mi madre y Valeria no solo convencieron a Teresa para que las dejara manejar mi parte, sino que redactaron un documento falso. Era una carta supuestamente escrita por mí durante mi último año de universidad, en la que renunciaba a mi herencia. La firma parecía calcada de una tarjeta de cumpleaños antigua. El lenguaje era tan rígido que jamás habría salido de mí, y la fecha coincidía con un verano en el que yo trabajaba en una planta de fabricación a 2 estados de distancia. Ni siquiera estaba en la ciudad cuando esa carta fue escrita. Martín me miró fijamente y preguntó en voz baja: ¿Quieres presentar cargos? Falsificación, robo, fraude financiero. Son delitos graves. Nunca pensé que tendría que responder algo así sobre mi propia familia. Recordé los cumpleaños que pasé solo mientras ellos veraneaban en Cancún, la vez que perdí una cita médica porque tomaron mi coche sin avisar y lo devolvieron sin combustible. Pensé en el desprecio constante de Bruno, la condescendencia de Valeria y la frialdad de mi madre cuando me negaba comida después de una lesión grave. Lo miré a los ojos. Sí, quiero ir hasta el final. El proceso legal duró 8 semanas. Martín recopiló todo meticulosamente. Teresa firmó una declaración jurada confirmando que el dinero debía dividirse en tercios y que la habían engañado sobre mis intenciones. Beatriz aportó mensajes familiares donde mi madre y Valeria hablaban de que administrar la parte de Adrián. Yo entregué extractos bancarios, informes médicos y los correos amenazantes de Valeria. Cuando Valeria recibió la citación, pasó por todas las fases: súplicas, amenazas, culpas. Esto destruirá a la familia, Adrián. Vas a rompernos en pedazos. A la abuela le daría vergüenza, dijo entre lágrimas falsas. Mis padres intentaron la misma estrategia. Primero culpa, luego negación. Íbamos a decírtelo, me aseguró mi madre por teléfono. Solo esperábamos el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Respondí con rabia. Después de 13 años y 5 viviendo gratis en mi casa, la bomba explotó durante una declaración bajo juramento, cuando mi madre, nerviosa, cometió el peor error. Le preguntaron por la carta supuestamente escrita por mí y admitió haberla ajustado un poco para que sonara más formal. Martín no la dejó escapar. Entonces, para aclarar, ¿Adrián no escribió esta carta? Ella tartamudeó. Bueno, él dijo algo parecido una vez. Yo solo lo formalicé. ¿Así que la escribió usted? La mejoré, balbuceó. Eso bastó. Todo se derrumbó. Los registros bancarios mostraron transferencias con la etiqueta parte de Adrián, usadas para pagar la hipoteca de Valeria y financiar viajes familiares. Las declaraciones de impuestos revelaron cuentas de jubilación anticipada abiertas con mi herencia. Incluso aparecieron compras de consolas y equipo gamer para Bruno, además de un coche para Valeria. Todo pagado con mi dinero. El juicio fue más lento de lo que esperaba. Perdí días de trabajo por audiencias y declaraciones, gastando la licencia médica que me costó años acumular. Mis costillas sanaron antes de que el caso terminara. Volví a mi empleo en Acerotes con restricciones, tareas ligeras, control de calidad desde un escritorio. El sueldo era el mismo, pero ver a otros hacer el trabajo que yo amaba me dolía más que las cicatrices. Finalmente, llegó la sentencia. Mi madre, mi padre y Valeria fueron obligados a devolver mi parte con intereses, casi $300,000. También fueron sancionados por falsificación y se les ordenó redactar disculpas formales para el expediente. Cuando escuché el fallo, no sentí triunfo, solo vacío. Había ganado una batalla que nunca debió existir. 2 semanas después,
Se presentaron sin avisar en mi casa. Ya caminaba con bastón, pero podía moverme. Abrí la puerta y dejé el seguro puesto. Valeria tenía el rostro enrojecido por la ira, mi padre miraba al suelo derrotado y mi madre lloraba, pero esas lágrimas parecían ensayadas. «Has destruido esta familia», espetó Valeria. «¿Estás feliz ahora? ¿Qué quieren?», pregunté sin emoción. «Venimos a hacerte entrar en razón», dijo. «Esta demanda, quedarte con todo ese dinero, es despreciable, Adrián. Después de todo lo que hicimos por ti». Solté una carcajada seca. ¿Todo lo que hicieron? Como robar mi herencia, vivir gratis 5 años en mi casa y abandonarme cuando no podía valerme por mí mismo. «Te dimos la vida», me gritó mi madre. «Te criamos, así nos lo pagas, regateando con tu propia familia». Mi padre intervino. «Tienes que dejar esto. La familia es más importante que el dinero». «Interesante», respondí con calma. «¿Dónde estaba ese discurso cuando falsificaron mi firma y me robaron $250,000? Eres un desagradecido», bramó Bruno, asomándose detrás de ellos. «¿Te crees mejor que nosotros? No eres nada». Sentí una extraña serenidad. «Necesito que se vayan», dije firme. «No nos iremos hasta que entres en razón», insistió Valeria, empujando la puerta. Levanté el teléfono y les mostré la aplicación de seguridad donde se veían claramente sus rostros en la entrada. «Estoy grabando todo», dije con firmeza. «Tienen 30 segundos para salir de mi propiedad o llamaré a la policía. Ustedes deciden». Se miraron entre ellos, vacilando. «El tribunal ya dictó sentencia», continué. «Las transferencias están en marcha. Nada de lo que digan cambia la situación, salvo si se van con algo de dignidad, o en la parte trasera de un patrullero». Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. Bruno, enfurecido, pateó una de mis macetas y la hizo añicos. Mi padre solo parecía agotado. Valeria me lanzó una mirada llena de odio antes de gruñir. «Esto no termina aquí». «En realidad, sí termina», respondí, cerrando la puerta. A través de la cámara vi cómo discutieron un minuto más en el porche antes de subirse al SUV y marcharse. Al día siguiente presenté una solicitud para una orden de restricción. El juez la aprobó basándose en las grabaciones y en los daños que Bruno había causado previamente. No podían acercarse a menos de 150 metros de mi casa ni de mi trabajo. Valeria me envió un mensaje diciendo que era excesivo. Yo lo llamé tranquilidad, y bloqueé su número. La noticia se propagó rápidamente por la familia. La mayoría decidió no involucrarse, aunque algunos primos, con quienes llevaba años sin hablar, me escribieron para mostrarme su apoyo. Un tío incluso me llamó para decirme: «Siempre sospeché algo raro con aquella herencia. Tu abuela estaría orgullosa de que te defendieras». Esas palabras significaron más de lo que él imaginaba. Incluso parientes que siempre habían estado del lado de Valeria y Bruno empezaron a enviarme mensajes. Un primo me dijo: «Siempre me pregunté cómo llevaban ese estilo de vida. Ahora todo tiene sentido». Mis padres terminaron quedándose temporalmente con Valeria y su esposo, Esteban. Pero el karma siempre cobra factura. 2 meses después, según amigos en común, Esteban llegó a su límite y le dio un ultimátum: o sus padres se iban, o él lo haría. Valeria eligió a sus padres. Esteban pidió el divorcio 3 semanas después. Nadie se sorprendió cuando ella perdió la casa durante el reparto, ya que los padres de Esteban habían puesto la mayor parte del enganche y la hipoteca estaba a su nombre. Valeria intentó alegar que el dinero que había aportado, en realidad, mi dinero, debía contar como parte de su patrimonio, pero el juez de divorcio no mostró compasión, sobre todo después de ver la copia del fallo anterior. Los 3 terminaron alquilando un apartamento de 2 habitaciones. La ironía era evidente: habían pasado de vivir gratis en mi casa a pagar alquiler por un lugar mucho más pequeño. Bruno consiguió trabajo en un almacén cargando camiones. Mi padre empezó a conducir para una aplicación de transporte y mi madre halló empleo a tiempo parcial como recepcionista. Todas cosas que pudieron hacer años atrás, pero no lo hicieron porque yo era la opción más cómoda. Mientras tanto, yo seguía recuperándome física y emocionalmente. La casa se sentía tranquila otra vez. La higuera del patio crecía más fuerte que nunca. Convertí la antigua habitación de Bruno en un gimnasio para mis terapias, e instalé tecnología inteligente para controlar todo desde el móvil cuando los movimientos eran difíciles. Oscar venía seguido, a veces con comida, otras solo para ver un partido en silencio. «¿Sabes qué me gusta ahora de este lugar?», me dijo una tarde. «Por fin parece tuyo». Tenía razón. Después de años, volví a sentir que ese espacio era verdaderamente mío, sin gente que me viera como un recurso a explotar. En el trabajo también mejoró todo. Superadas mis restricciones, regresé poco a poco a las tareas de soldadura. La empresa implementó nuevos protocolos tras el accidente, incluyendo mejor capacitación para operadores de grúas. Mi supervisor me ofreció entrenar a los nuevos con un pequeño aumento. Acepté sin pensarlo. 6 meses después del fallo judicial recibí un correo desde una nueva cuenta de mis padres. El asunto decía: «Lo sentimos». El mensaje era breve: «Adrián, sabemos que te tratamos muy mal. Abusamos de tu generosidad y traicionamos tu confianza. Estamos sinceramente arrepentidos. Ojalá algún día puedas perdonarnos. Te extrañamos. Mamá y papá». Lo leí completo. No respondí. No borré el mensaje tampoco. Simplemente lo dejé allí,
como una página cerrada que no necesito volver a leer. Con el dinero que llegó por orden judicial, hice las mejoras que soñaba. Aislamiento nuevo, ventanas térmicas, un calentador silencioso. Lo demás lo invertí de forma inteligente, fondos, planes de retiro y una pequeña propiedad para alquilar. Me permití un único lujo, una motocicleta discreta. No buscaba presumir, solo sentir el viento en la cara, escuchar el motor rugir y saber que ese momento era mío. A veces pienso en lo que pasó, pero no con rencor, sino como una lección que me costó caro. Jamás entregues tu paz a nadie, ni siquiera a tu familia. El respeto no se mendiga, se exige. Hace unos días, mientras conducía por una carretera solitaria con el casco puesto y el horizonte abierto frente a mí, entendí algo: no se trata de lo que perdí, sino de lo que recuperé. Y esta vez, no pienso soltarlo por nada.